Dios es real y está vivo y habita en nuestros corazones y se manifiesta en nuestras vidas y gobierna en toda la creación. Y ese Dios de gobierno, ese Dios que ha puesto a nuestra disposición su gracia, su favor, sus virtudes, sus bendiciones, ese Dios de amor quiere que tú y yo le conozcamos en cada etapa de nuestra vida. Este nuevo año es una nueva etapa de confirmar y reconocer que Dios tiene propósito con nosotros y que ese propósito Él lo cumple y que ese proceso en el cual nos ha involucrado desde el día que le conocimos, un proceso de santificación, un proceso que nos llevará a la glorificación, un proceso en el cual Él está marcando en nuestra vida esas señales de que somos sus hijos y de que Él tiene un propósito especial con nuestra vida. Aún estando nosotros en las dificultades del desierto, Él se manifiesta y se glorifica. Estando nosotros en la abundancia, Él desea que recordemos ¿el qué? Su propósito y su voluntad. Y que en cada etapa tenemos que conocerle de manera especial en esa manifestación, en esa dimensión, en esa gloria especial que Él nos está mostrando. Y hay un principio muy importante que encontramos a través de toda la palabra de Dios y tiene que ver con la mayordomía, tiene que ver con la administración, tiene que ver con el hecho de que tú y yo estamos agradecidos por la obra que Dios está logrando y está haciendo en nuestra vida, pero también tiene que ver con la manera en la que tú y yo nos identificamos con su propósito en cada etapa. Hoy quiero que hablemos de la buena administración en los tiempos críticos, de esa buena administración que tenemos que manifestar en nuestra vida como hijos de Dios, que en los momentos de abundancia pues aprovechamos los recursos y en los momentos de escasez sabemos que Dios ha provisto para que tengamos todo lo necesario y superar ese proceso que podemos tener delante de nosotros. Les pido que me acompañen a Génesis capítulo 47, versículo 13. Quiero que consideremos unos versos muy importantes que tenemos aquí. Es una historia muy conocida para todos nosotros y es una enseñanza especial que el Espíritu Santo quiere manifestar a nuestros corazones con respecto a la mayordomía, con respecto a la buena administración, esa que trae y produce gozo en nuestros corazones. Dice Génesis 47:13, mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento. Y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán también se moría de hambre. Dice el verso 14 que José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, primero se quedaron sin alimento. Y ahora el Señor nos está mostrando que también se quedaron sin dinero. Todos los egipcios acudieron ¿a quién? A José. ¿Acudieron a Faraón? ¿Acudieron a las arcas de Faraón? No, acudieron a José. Y esto es importante que lo podamos destacar en nuestra Biblia, que lo podamos marcar. Porque el Señor nos está mostrando dónde está el gobierno en los momentos de crisis cuando nosotros somos entendidos en los tiempos. ¿Era José un egipcio? ¿Sí o no? Sabemos que no, José no era de Egipto. ¿José era el dueño de los recursos de Egipto? Sabemos que no, él era el administrador. Porque Faraón le había dado esa autoridad. Una autoridad que le fue delegada por Dios y confirmada por Faraón. Pero vemos a quien Dios había colocado como autoridad y como referente en esta tierra de extraños. A un hijo de Dios en cuya vida se estaba manifestando el propósito eterno del Señor. Y mira lo que le dice la gente de Egipto
a José: ya no tenemos dinero, le clamaron. Por favor, danos alimentos o moriremos ante tus propios ojos. José les respondió: ya que no tienen dinero, tráiganme sus animales. Yo les daré alimentos a cambio de sus animales. Dice el verso 17 que ellos llevaron sus animales a José a cambio de alimentos, a cambio de sus caballos, rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y burros. José les proveyó. Miren qué posición estaba José: de obtener riqueza. Él estaba en posición de administrador y estaba en posición de proveedor. En un momento donde dice el verso 13 que el hambre se apoderó de toda la tierra, que se había acabado el alimento, donde la gente se había quedado sin poder proveer para su familia, donde la gente ya se estaba quedando sin dinero y ahora estaba la gente intercambiando los recursos naturales que tenían a su disposición, el ganado, todo lo que pudieran ellos entregarle. Y entonces José les proveía alimento para un año más. Entonces ese año llegó a su fin. Al año siguiente, como estamos nosotros iniciando este año 2023, ellos acudieron nuevamente a José y le dijeron: no podemos ocultarte la verdad, Señor. Se nos acabó el dinero, se nos acabaron los animales que ya son tuyos. Ya no nos queda nada para entregarte excepto nuestro cuerpo y nuestras tierras. ¿Por qué morir delante de sus propios ojos? Cómprenos a nosotros y también a nuestras tierras a cambio de alimentos. Ofrecemos nuestras tierras y nos ofrecemos nosotros mismos como esclavos para el faraón. Solamente provéenos de grano para que podamos vivir y no muramos, para que la tierra no quede vacía y desolada. Que el Señor añada gracia a su palabra y nos permita comprender en esta mañana ese mensaje que Él quiere activar y depositar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Hoy nuestra condición no es muy diferente a la de José en los días de la escasez en Egipto. Porque aunque la condición que ellos tenían era física, había un hambre física enorme, detrás de esa hambre física había una mayor, y era el hambre espiritual. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Porque cuando todos tenían necesidad, José estaba proveyendo. Cuando nadie tenía nada, José adquiría más recursos. No son tiempos distintos, no son épocas distintas. Estamos en la misma época donde unos no tenían nada y otros pues tenían todo lo que era necesario. Tenían lo necesario para poder subsistir en medio de la crisis. Más que hambre y sed de grano, del agua, de las provisiones naturales, había hambre y sed de Dios. Lo que pasa es que los egipcios no lo podían entender. Como hoy hay mucha gente que no puede entender que su mayor necesidad es de Dios. Y pensamos que es un tema de mayordomía económica. Pensamos que es un tema de mayordomía familiar. Pensamos que es un tema de mayordomía ministerial. Y dedicamos todo nuestro esfuerzo a tratar de interpretar las estrellas, las alineaciones planetarias, las consecuencias y sus vicisitudes para hallar una explicación a lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo mal? Era legítimo que los egipcios dijeran: ¿qué estamos haciendo mal? Nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin ganado, nos quedamos sin la tierra y ahora estamos vendiendo hasta nuestra propia vida. Si tú y yo seguimos leyendo, ¿sabes qué pasó? Josué se adueñó del grano, del dinero, del alimento, de los recursos de los egipcios y de la tierra de los egipcios. En pocas palabras, tenía en su mano el control total de todos los recursos que Dios había depositado para ese tiempo.
Pero estaba en las manos ¿de quién? De un siervo de Dios, de un hombre entendido en los tiempos, que en las crisis extremas no se amedrentaba, sino que se acercaba más a Dios. Porque en la crisis es natural que nos desesperemos. Y cuando nos desesperamos, tomamos medidas desesperadas. Pero cuando estamos con la mirada puesta en Dios, dice la Biblia que José fue vendido y fue favorecido por Dios. Llegó a la casa de Potifar y prosperó. Llegó a la cárcel y prosperó. Llegó al palacio y prosperó. Donde quiera que caía, llegaba, se presentaba, había algo especial que se manifestaba en su vida que no era humano, que no era estratégico, que no se aprendió en las escuelas de su época, que no hubo un sabio que se lo haya transmitido. José siempre sabía lo que tenía que hacerse. Él siempre tenía la respuesta. Y los sabios de la época lo veían como un hombre entendido en los tiempos. Faraón preguntó, ¿y quién más puede ocupar la posición importante de la que tú estás hablando para los tiempos de crisis? Nadie mejor que tú. Y dice la Biblia que a Faraón y a todos sus sabios le pareció correcta esa idea. Lo acababan de conocer. No le dio tiempo ni siquiera de presentar un currículum de vida. Es apenas en estos días, cuando llegan los momentos de escasez, que José le presenta a su familia a Faraón. Un total desconocido para los egipcios, pero estaba gobernando en los tiempos de crisis. Así que tenemos algo que aprender de Dios a través de la vida de José para nuestros momentos de crisis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo primero que debemos reconocer es que en los momentos de crisis hay alguien que le encanta tomar partido y ganarnos el terreno, el adversario de nuestras vidas. Que cuando somos vendidos, que cuando somos vituperados, que cuando somos señalados, que cuando somos marcados, que cuando entramos en crisis, le encanta que cuestionemos a Dios. Le encanta que cuestionemos el liderazgo. Le encanta que perdamos la esperanza. Le encanta que no pensemos, que solamente actuemos, que reaccionemos, pero que no oremos. Y le encanta, sobre todo, que cuestionemos los propósitos de Dios. Y si nosotros en el desierto no nos acercamos a Dios, fuente de vida, no hay esperanza, oportunidad, palabra sabia, compañerismo, oración, intercesión que nos pueda sostener. Lo primero que mucha gente hace cuando está en un momento de dificultad, coge el teléfono, mira, acompáñame en oración y tú sabes, y insisto, eso no está mal. Pero el tema está en que si Dios no está con nosotros, no hay oración, no hay intercesión, no hay versículo, no hay palabra sabia que nos pueda alimentar y ayudar en esa necesidad. ¿Por qué? Porque si estamos desconectados del propósito y estamos en una actitud equivocada, no vamos a entender lo que Dios está haciendo. Hace un momento les decía que José siempre sabía lo que tenía que hacerse. Él siempre tenía la respuesta. Porque era una persona conectada al corazón de Dios. Desde su juventud aprovechó las oportunidades en las cuales Dios hablaba a su corazón. No las menospreciaba. Y tú sabes qué nos hace diferente en muchos momentos de nuestra vida de José. Que lo que para cualquier persona es una palabra común, para José era un néctar. La palabra de Dios para hombres como estos y para mujeres como esta es fundamental. Toman en serio lo que Dios dice. Y por eso cuando llegan los momentos críticos se destacan.
como las estrellas en el firmamento. Son personas que siempre Dios las bendice. Y es porque cuando la palabra del Señor se comunica, cuando la presencia del Señor se manifiesta, están ahí como receptores. Están ahí buscando, son buscadores, apasionados de la presencia del Señor. Entonces tienen para poder tomar en los momentos de dificultad todo lo que Dios ha depositado en su vida. Porque el Señor le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Pero para yo recordar algo, tengo que haberlo aprendido. Cuando Jesús inició el ministerio en la vida de sus 12 discípulos, ellos eran sus estudiantes y Él los alimentó y en ese proceso nutrió sus corazones. Entonces, cuando llegó el momento de dar, ellos hablaban de lo que habían visto y oído. Por eso Pedro dijo, no puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he recibido. El apóstol Pablo decía, yo no le estoy hablando algo que me enseñaron los hombres, esto me lo enseñó Dios. Entonces lo que marca la diferencia en la vida de un hombre y una mujer es la manera en la cual nos identificamos con su palabra, la tomamos en serio. Dice el profeta Isaías que hay un grupo de personas que tiembla a su palabra, que se estremece con su palabra, que no pierden oportunidad de aprovechar ese contenido. Los hijos de Dios debemos estar preparados para los momentos de dificultad porque cada crisis es abono de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué les digo esto? Porque dice el verso 20 de Génesis 47 que José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Cuando todos estaban perdiéndolo todo, estaba José comprando. Un entendido en los tiempos. Pero no solo José. Dice el verso 27 en el mismo capítulo de Génesis 47 que mientras tanto el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén. En ese mismo momento, cuando todo escaseaba, cuando no había grano, cuando no había dinero, cuando la gente estaba vendiendo su propia vida, Israel estaba adquiriendo propiedades y prosperando y creciendo la población. ¿Quién entiende esto? ¿Cómo en las mismas circunstancias, dos pueblos, uno en su tierra, perdiéndolo todo, y un pueblo extranjero en la misma tierra, en la misma circunstancia, prosperando y floreciendo? ¿Cuál era el secreto? ¿Dónde está la clave? Se lo voy a compartir en este mismo momento. Y es el mismo Señor que nos viene hablando de dónde estaba el secreto. Si retrocedemos un poquito al capítulo 39, verso 2, nos vamos a dar cuenta por qué José proveía, compraba y hacía negocios cuando todos estaban perdiéndolo todo. ¿Por qué Israel, el pueblo, estaba prosperando cuando todo el mundo lo estaba perdiendo todo? Sencillamente, la clave está en el capítulo 39 de Génesis, versículo 2. Y el Señor estaba con José, punto. Y el Señor estaba con José. Ese mismo Señor que estaba con José era el que estaba con Israel. Y aquí está la clave. Esto sucede cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios y aprendemos a ponerle siempre en el primer lugar de nuestra vida. Porque este mismo pueblo que estaba prosperando, en otras ocasiones leemos, y lo perdía todo. ¿Por qué perdía todo? Porque se desconectaba del Señor. Si José
a pesar de la visión que Dios le dio, se hubiese desconectado de esos sueños, hubiese fracasado durante gran parte de su vida. Y Dios cumple su propósito, pero él se hubiese perdido de disfrutar el camino. Porque Dios cumple su propósito, pero él hubiese perdido la oportunidad de disfrutar el camino. Hay una palabra poderosa que más adelante se la quiero compartir. En esta mañana haré solamente una mención. Y es un momento en el cual José, ante la llegada de sus hermanos a Egipto, declara una palabra que a mí, como dice el libro de Isaías, me estremeció. Tú y yo sabemos que José tuvo una visión. Dios les reveló en sueño que toda su familia se inclinaba ante él. Él lo compartió y esto le trajo dificultades hasta con sus padres. ¿Cómo piensas tú? Le dijo Jacob, que yo me voy a arrodillar ante ti. Bueno, eso le costó a José el bienestar y la tranquilidad con su familia y terminó siendo vendido como esclavo. Su padre engañado y él vendido. Pero dice la Biblia, más adelante, que cuando José se reencuentra con sus hermanos, dice la Biblia que José recordó aquel sueño. Esto es poderoso. ¿Por qué José lo recordó? Porque ya José había seguido adelante, pero Dios trajo a memoria ese día. Aunque te vituperaron, te vendieron, te discriminaron, te descartaron, yo sostuve mi promesa. El Señor te dice hoy, yo sostengo mi promesa en tu vida. No importa que hayas tenido que enfrentar el firmar una carta porque te desecharon. No importa que te haya tocado el momento de escuchar cómo se levantan y te avergüenzan. No importa que te hayan discriminado, no importa que te hayas quedado sin nada y hayas llegado a sentirte que no vales nada. ¿Cómo usted cree que se sentía José cuando fue vendido? ¿Cómo se sintió en la casa de Potifar aunque prosperó? No era su casa. Aunque en la cárcel no era libre. Aunque en Egipto no era egipcio. Pero nunca se desconectó de la fuente. Y yo te invito hoy a que podamos nosotros atesorar esta verdad en nuestros corazones. No nos desconectemos nunca de la fuente, porque aunque hayamos visto de todo, el Dios que sostuvo las promesas en la vida de José, hoy sostiene las promesas que nos ha hecho. En el nombre de Jesús. Y dice el verso 14 que José, al vender el grano a la población, estoy en Génesis 47, con el tiempo tuvo todo el dinero que había en Egipto. Si José obtuvo todo el dinero que había en Egipto, entonces ¿qué se produjo en Egipto? Sencillamente en Egipto se produjo una recesión. Había recesión. Y nosotros estamos en un año donde se pronostica la mayor de todos los tiempos. Entonces, no conviene que prestemos atención a qué hacen los hijos de Dios en los momentos de recesión. Estamos terminando, pero hay algo muy importante que no podemos dejar de mencionar para la vida del buen administrador, y es que éste aprende a escuchar la voz de Dios en todo tiempo. José creía lo que Dios le hablaba 100%, nunca lo cuestionaba. Entonces, cuando él estaba delante de las autoridades, como el faraón, por ejemplo, el faraón decía de José, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué era lo que se manifestaba en la vida de José? ¿La ciencia? Eso fue lo que dijo faraón. No, pero ¿cuánta ciencia? ¿Cuánto conocimiento? ¿Qué capacidad para comunicar sus ideas? Eso no fue lo que dijo Faraón. Lo que Faraón vio en José fue a Dios. Lo que portaba a José, lo que comunicaba a José,
lo que promocionó su vida y lo mantuvo en todo tiempo en esa posición de bendición es que él estaba lleno de Dios. Y un buen administrador aprende siempre a escuchar la voz de su Señor. Y el que escucha la voz de su Señor siempre sabe tomar las buenas decisiones. Y si tú y yo nos alejamos del Señor, pues entramos en ese círculo de recesión en el cual estaba Egipto, que le llegó a decir a José, ya no tenemos nada. ¿Y cómo estaba Israel? Creciendo, prosperando en la misma circunstancia, pero en una condición distinta. ¿Por qué? Porque ellos estaban, los egipcios, conectados a una fuente diferente. Estaban sintonizados, pero con otra frecuencia. Estaban conectados, pero a otro corazón, no al corazón del Padre. Y por eso hubo recesión. Y hoy día hay muchos corazones que están en un estado de recesión, económico y también espiritual. Porque está la recesión en los mercados, pero está también la recesión moral y la del alma, que se manifiesta con tanta claridad en nuestros días. La recesión no es más que incapacidad, el no tener solvencia para cumplir con sus compromisos. Y las personas lo comienzan a perder todo, como los egipcios lo perdieron todo. Y lo último que vendieron fue sus propias vidas. ¿Y qué usted cree que está sucediendo en nuestros días? Las personas han perdido todo, han vendido todo. Y ya hoy, producto de la crisis, están dispuestos también a vender sus vidas para poder mantenerse a flote, a vender su manera de pensar, a comprometer todo con el propósito de obtener un poco más de comida para subsistir un año más. Y no solamente oímos de recesión. Oiga, ya ni siquiera los indicadores que están mostrando los mercados en nuestros días caben dentro de la descripción de una inflación común. Ya le llaman una estanflación. Un proceso mayor al de la inflación, porque los procesos inflacionarios en los mercados son cambiantes. Si tú tomas una tabla de los últimos 20, 30 años, te vas a dar cuenta que cada cierto tiempo los mercados entran en recesión producto de la bonanza de las personas, el poder adquisitivo de la gente, el tener muchos empleos, lleva a la gente a adquirir más recursos. Entonces llega un momento que la demanda es insostenible y los mercados caen en picada. Cuando caen en picada, los que tienen más hacen lo que hizo José. Lo compran todo, porque cuando vuelven y fluyen los mercados, ellos son dueños de lo que todo el mundo en la desesperación vendió. ¿Tú sabes cuál es el bien más preciado en nuestros días? Ya no son las marcas más conocidas que se compraban en bolsa de valores. Los que están en bolsa de valores no están comprando más acciones. Están comprando la tierra, recursos naturales. Porque cuando no haya provisión, ¿quién va a acaparar todo? El que tiene tierra. El que puede producir y vender y abastecer un mercado que vende hasta su vida por un año más de grano y de alimento. ¿Y qué hicieron los egipcios? Vendieron sus tierras como último recurso. ¿Qué está haciendo la gente? Lo está vendiendo todo. Y los entendidos en los tiempos están acaparando. Y si nosotros no entendemos lo que el Señor nos está hablando, no vamos a poder llegar a esta nueva etapa que tenemos por delante como Dios quiere que lo hagamos. Y Dios quiere que tú y yo terminemos en esta etapa que nos encontramos, así como terminó José. José terminó bien. Aunque tuvo un inicio con muchas dificultades como lo hemos tenido nosotros, aprendió. Y a través de ese aprendizaje creció.
Y cuando llegó el momento en el que los egipcios dijeron, ya no nos queda nada para entregarte excepto nuestro cuerpo y nuestra tierra, José también lo compró. ¿Y tú sabes qué le dijo José luego a los egipcios? Ahora, ustedes, de toda su producción, una quinta parte le pertenece a Faraón, una cuarta la dejamos para su producción y su desarrollo. Un principio de economía fundamental. Él no hacía nada con asfixiar los mercados y dejar a la gente sin nada. Produzcan y crezcan y desarróllense. Pero hay una quinta parte que le pertenece a Faraón. ¿Y qué hicieron ellos? ¡Oh! ¡Wow! Pero qué inteligente, qué bueno. Pero él era dueño de todo ya. Él disponía. Él administraba. Dios ha provocado la crisis para que sus hijos se destaquen y ocupen las posiciones clave en este momento. Y si nosotros no tenemos el discernimiento, el oído afinado, no vamos a poder entender las instrucciones de Dios. Mucha gente está tomando decisiones aceleradas. Tú no, tú tienes que estar orando. Tú tienes que discernir, entender qué es lo que Dios está haciendo, hacia dónde se tienen que enfocar tu atención y tus recursos. Como buen administrador de los recursos que Dios ha puesto en tu mano. No dejes de cumplir tu compromiso con Dios. Buscarle temprano en la mañana. Vuelve a retomar esa búsqueda de la presencia del Señor como el primer día. Porque estamos necesitados de conectarnos a esa frecuencia. Nuestra familia, no dejes de cuidar tu familia. Mira lo primero que hizo José cuando llegó la crisis. Faraón, estos son 5 de mis hermanos y vengo a presentarte a mi padre. Yo te pido que me permitas llevarlo a la tierra de Gosén. Faraón le dijo, no, no lo lleves solamente a Gosén, llévalo al sector de Ramsés, el más hermoso. Porque Faraón estaba contento con ese hombre. Había visto a Dios en él y sus decisiones eran acertadas. Entonces, ¿cómo quería tener Faraón a José? Complacido. No tome Gosén, no. Toma la tierra de Ramsés y cuidado si tú quieres que me mude, que te dejo el palacio también. Porque estaba complacido. Pero, ¿qué hacía José? Que agradaba a Dios. José cuidaba a su familia. José se ocupaba de su familia. Y a Dios le encanta que los padres cuiden a sus hijos. Cuiden su matrimonio. Usted tiene que cuidar su familia. Usted tiene que amar, usted tiene que proveer, usted tiene que proyectar su familia. Usted tiene que tomar en cuenta a su familia. Ese es el mayor tesoro que el Señor le ha entregado. Y las madres bendecir a sus hijos, siempre bendecir a sus hijos. Siempre orar por sus hijos. Siempre impartir palabra de prosperidad y de bendición sobre sus hijos. Porque esto alimenta sus corazones. Y lo más importante, la llenura del Espíritu. Yo te invito a que ahí donde estás, si sientes ponerte de pie o cerrar tus ojos, cualquiera que sea la posición idónea que consideres, yo te invito a que juntos podamos nosotros acercarnos a Dios con esta palabra que hemos recibido. El Señor quiere darnos esos principios de administración, esa sabiduría que hubo en José, esa gracia especial para tomar las decisiones clave. Y hay algo que no podemos dejar de reconocer en la vida de José. Y es que José era sensible a la voz de Dios. Era sensible a la voz de Dios. Y cuando tú y yo estamos sensibles en la presencia de Dios, no importa la recesión, la estanflación, no importa cómo se manejen los mercados, no importa los rumores de guerra. Claro que esto afecta a muchas vidas, pero recuerda que cuando Egipto lo perdió todo, dice la Biblia muy claramente, mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en el mismo Egipto,
en el mismo año, en las mismas dificultades, pero ellos estaban adquiriendo propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Y mientras todos perdían, José compraba, José proveía, José administraba. Las personas acudían a él porque Dios estaba con él. Esto está muy claro, hermana. Esto está muy claro, hermano. Necesitamos llenarnos de Dios. Los libros son importantes, los principios, el aprendizaje. Recibirlo todo, escudriñarlo y retener lo bueno. Claro que esto es importante. Pero nada como estar lleno de Dios. Nada como ser entendido en los tiempos. Y saber lo que Dios está haciendo. Hacia dónde Dios nos está moviendo. Cuáles son las decisiones. Cuando todos están desesperados, tú y yo sabemos hacia dónde debemos ir. Padre, bendícenos con esa llenura de tu espíritu que nuestra vida necesita. Hoy, Señor, reconocemos que nuestra vida está sedienta de ti. Espíritu Santo, ven, manifiéstate. Toma tu lugar, Señor. Tú eres Dios y nosotros tus hijos. Nosotros te servimos a ti, como José te sirvió a ti. Y tú te encargas, Señor, de las añadiduras. Y tú siempre superas nuestras expectativas. Tú siempre nos sorprendes. Si has tenido que sufrir la pérdida económica, la enfermedad física, la soledad, el agobio, la presión social, el estrés laboral, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y recuerda que el Señor tu Dios es tu fortaleza. Recuerda que Él es el que te sostiene. Recuerda que Él tiene propósito contigo. Y que así como proveyó lugar para Israel en la crisis, Él es tu provisión. Él es tu ayudador. Él es tu sustento. Y por más intensa que haya sido el hambre o la necesidad, Él es el único que puede saciar nuestro ser. Él es el único que puede alimentar nuestra vida. Hay un toque fresco del Espíritu para nosotros en esta mañana. Y está en la dependencia, en la humillación, está en el corazón humilde, en aquel corazón contrito y humillado. Que el Señor encuentre en aquellos que le buscan y que lo hacen de todo corazón. Y hace un momento le decíamos al Señor, hoy te rindo mi ser. Hoy te doy mi corazón. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir para Él. Aprender a caminar con Él. Aprender a fluir en el río de su Espíritu. Qué importante la enseñanza de Juan el Bautista. Que cuando Jesús se manifestó, sus discípulos le abandonaron y le siguieron a Él, porque Juan nunca predicó acerca de sí mismo. Él predicó acerca del que había de venir. Y cuando el que había de venir se manifestó, sus estudiantes lo reconocieron y le siguieron. ¿Usted cree que Juan se sintió fracasado? No. Porque él estaba predicando, él estaba preparando el camino. Y tú y yo somos estudiantes en las manos del Señor. Y Él está preparando el camino para que cuando se manifieste le podamos reconocer y seguirle. Podamos estar con Él.
Jesús muchas veces le dijo a los discípulos, no se preocupen por esas cosas, ustedes están conmigo, yo estoy presente. Yo soy Dios en el sábado, yo soy Dios en el reposo, yo soy Dios en la tormenta, yo soy Dios en la necesidad, yo soy Dios en la soledad. Y Él es Dios en tu vida. Él no te ha abandonado. Ese diagnóstico lo que ha revelado es lo particular de esta vida. Dios te está diciendo, no te aferres, no te aferres. Confía que ya yo dije los días que vas a vivir. Ya yo establecí desde antes de la eternidad lo que iba a suceder contigo. Haz lo que tengas que hacer. Pero confía, confía, confía. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana, iglesia, confía. Cuando veas la cuenta, confía y ore. Di, Señor, tú me darás nuevas ideas. Tú no te vas a encontrar un lingote de oro perdido en el camino. Es que el lingote de oro eres tú, que Dios lo va a hacer brillar y florecer y crecer y prosperar. Porque Él da semilla al que siembra, pan al que come. El Señor enseña a producir. El Señor, cuando Pedro tuvo necesidad, le llenó la barca. Porque el Señor enseña a pescar. El Señor enseña a trabajar, el Señor enseña a producir, el Señor enseña a que aprendamos tú y yo a tener ese éxito en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Si te sientes cansado, has estado quizás luchando, pero no en la dirección que Dios tiene para tu vida. Así que descansa en Dios. Confía en Dios. Confía porque Él aún no ha terminado contigo. Aún tenemos que alabarle. Aún tenemos que glorificarle. Y le decimos, hoy te rindo mi ser, mi corazón, Señor, porque tú tienes la respuesta que mi vida necesita. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.